Bienvenidos a la Escuelita Bíblica de Vacaciones, construyendo con el amor de Jesús. El objetivo de la lección 1 es darnos cuenta a través de la Biblia que Jesús eligió amarme. Yo no puedo ganármelo, fundamentado en el amor de Jesús. Empecemos en los versículos del 9 al 13 de Mateo 9, que dice: Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Veamos quién era Mateo. Como ya leímos, Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos porque él era un recaudador de impuestos. Él cobraba lo que quería de los impuestos de las mercancías que se compraban y vendían. Los cobradores de impuestos eran personas despreciables en la sociedad porque del dinero que juntaban se quedaban con la mitad y la otra mitad se la daban a Roma. Por lo tanto, estas personas, además de ser ladrones, también eran conocidos como traidores a la sociedad judía. En pocas palabras, eran pecadores como tú, como yo y como toda la humanidad. Así lo leemos en Romanos 3 del 10 al 12, como está escrito: No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué trae como consecuencia ser pecadores? Estar separados de la gloria de Dios. Así lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa que, así como están estas dos montañas separadas, así también el pecado nos hace estar separados de la gloria de Dios. Y además, la esclavitud al pecado trae como consecuencia la muerte espiritual. Así lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero en este mismo versículo dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto significa que la vida eterna es un regalo de Dios por haber creído en su Hijo Jesucristo. Esta muestra de amor se nos enseña en Romanos 5:8, que dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos dio vida a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, como lo dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 3:24 nos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, por su bondad, nos declaró justos ante Él, es decir, nos perdonó gratuitamente nuestros pecados y el castigo que merecíamos. Pero en la Biblia leímos que la paga del pecado es muerte. ¿Quién pagó? Cristo Jesús pagó. Él fue el único pago adecuado para que Dios nos salvara y nos librara de la esclavitud del pecado. ¿Y cómo fue? Por su muerte y su resurrección. Así dice Romanos 4:25. En la primera parte se nos dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados.
o sea, para podernos declarar justos. En el 4:25b dice que que Jesús resucitó para nuestra justificación, o sea, para podernos declarar justos, ¿verdad? En la Biblia leímos que Jesús eligió a Mateo, pero ¿y si Mateo no hubiera estado ahí, si no hubiera ido a trabajar ese día, qué hubiera pasado? ¿De todos modos lo hubiera elegido? Sí, porque a Mateo, al igual que a todos los que creemos por fe en él, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice Efesios 1:4. Nos eligió para él, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pero, ¿por qué Mateo dejó el tener mucho dinero? Porque a Mateo, al igual que a los elegidos por Dios, Dios nos concede tener fe para creer en Jesús e ir a Él. Así nos dice Jesús en Juan 6:44. Mira, nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en Efesios 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí leemos que la salvación para vida eterna es mediante la fe en Jesucristo. Y todo esto es un regalo, no por obras que hayamos hecho nosotros. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, no depende de nuestro propio esfuerzo, sino de Dios que es bondadoso. Ahora puedes leer conmigo. Jesús eligió amarme. Yo no puedo ganármelo. Por amor, me dio el regalo de la vida eterna. Me dio el regalo de la salvación para vida eterna mediante la fe en la obra de Jesucristo. Hasta la próxima.